Bienvenidos de nuevo, que la paz del Señor sean con todos nosotros mientras meditamos su palabra. La tradición de la iglesia primitiva era que el autor del cuarto evangelio en nuestras Biblias era el apóstol Juan. Y ese evangelio lleva su nombre en nuestras Biblias. Pero en el cuarto evangelio, Juan, el autor, no se menciona a sí mismo por nombre. Pero menciona un discípulo a quien él llama el discípulo a quien Jesús amaba. Y mucha gente, yo incluido, muchos pensamos que era su manera de referirse a sí mismo. Soy el discípulo a quien Jesús amaba. Pero, ¿por qué diría tal cosa? ¿Por qué diría, yo soy el discípulo a quien Jesús ama? ¿Quiere decir que Jesús amaba a él más que a otros discípulos? Si fuera así, entonces sería cierto que Jesús amó menos a un discípulo como Judas. Es una pregunta que vamos a hacer y contestar hoy. Pero es una continuación de lo que escuchamos el domingo pasado. El domingo pasado estábamos con Jesús en el aposento alto y hizo algo. ¿Se acuerdan de lo que hizo? Les lavó los pies a sus discípulos. Y era una forma de mostrarles, de recordarles lo que les había dicho que iba a hacer. Iba a ir a Jerusalén a humillarse, a sufrir y morir, a servirles, dándole la vida. También era una forma de mostrarles qué quería Él que ellos hicieran en respuesta a su gran amor. Que quería que ellos se sirvieran humildemente los unos a los otros. Pues hoy continúa la conversación en Juan capítulo 13. Y esto es Jesús sin filtros. Jesús hablando francamente a un grupo de hombres que necesitaba estar preparado para el próximo día, para su sufrimiento y muerte, para el sábado y para el domingo de resurrección. Cuando yo tenía 10 años, salió esta película, El Imperio Contraataca, y todo el mundo quería verla. Era la secuela de La Guerra de las Galaxias, película más popular de la historia. Y yo quería verla, pero no la había visto todavía. Y un amigo mío la había visto y me dijo, sí, resulta que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Y dije, ¿por qué me dijiste eso? Arruinaste la película para mí, porque era un detalle de la trama, el detalle quizás más importante de la película. Y básicamente me la arruiné. Todavía era una buena película. Pero en las próximas palabras, Jesús hace básicamente lo mismo. Él revela un detalle muy importante de la trama, pero lo hace por una buena razón. Él dice, no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla este pasaje de la Escritura. El que comparte mi pan se ha vuelto contra mí. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy el que soy. De cierto, les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de decir esto, Jesús se conmovió profundamente. Testificó, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. En el Salmo 41:9, 1000 años antes, el rey David había relatado un evento de su vida, algo que le había pasado. Dijo, incluso mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha vuelto contra mí. Alguien lo traicionó. Y aunque David vivió 1000 años antes de Jesús, él es lo que los teólogos llaman un tipo de Cristo. Significa que el Señor usó no solamente sus palabras, sino algunos eventos de su vida para prefigurar, para profetizar lo que iba a pasar a Jesús. Entonces Jesús dice que cuando David dijo eso, sí, se refirió a sí mismo, pero también a mí. Se va a cumplir esta profecía esta noche porque uno de ustedes me va a traicionar.
Jesús reveló este detalle, ¿para qué? Para que no perdieran la fe en Él, para que siguieran con fe, confiando en que, esto de alguna forma, aunque no lo entendemos, todo esto tiene que ser parte del plan de Dios. ¿Significa esto que Judas no tuvo otra opción más que traicionar a Jesús? Es una pregunta preocupante, ¿no? Leamos Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguien sea tentado, no diga, Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, después de que el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando está plenamente desarrollado, da a luz la muerte. Dios no obligó a Judas a traicionar a Jesús. Judas tomó esa decisión. Pero Dios lo usó para cumplir su plan. Y aunque este detalle era muy doloroso para Jesús, les dice a los apóstoles, esta es la voluntad de mi Padre, que suceda así. Y entonces ustedes también necesitan seguir mi voluntad, aceptarla y no tratar de hacer que Judas no me traicione, aunque en ese momento no estaba muy claro para ellos quién era. Versículo 22. Sus discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es? Juan, el autor. Estaba reclinando junto a él. Simón Pedro le hizo señas a este discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Inclinándose hacia Jesús, él le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús respondió, es aquel a quien le dé este pedazo de pan después de haberlo mojado en el plato. Entonces, mojando el pedazo de pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Así que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús le dijo esto. Como Judas estaba a cargo del dinero, algunos pensaron que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En la cena de la Pascua, los judíos se sentaban al estilo romano, alrededor de una mesa en forma de U. Y cada persona se recostaba en un diván sobre el lado izquierdo y comía con la mano derecha. Recostados, no sentados como nosotros lo hacemos. Entonces, de ese detalle y de las palabras de este texto, podemos saber quiénes estaban sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. La derecha y la izquierda eran las posiciones de mayor honor en una mesa en aquel tiempo. Entonces, resulta que Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, estaba sentado a su derecha. Eso explica por qué él podía inclinarse hacia Jesús para preguntarle quién era. Y adivinen quién estaba sentado a la izquierda. Judas, sí, en esa posición de honor. Eso explica por qué Jesús podía con su mano derecha darle el trozo de pan. Entonces, en esta cena, Jesús trató a Judas como un invitado distinguido. En eso le mostró amor. Y los demás no sabían, o sea, confiaban en él porque le habían encargado el manejo del dinero del grupo. No sabían y no sospechaban que él podría traicionar a Jesús. Pero Jesús sabía. Y lo indica con otro acto de amistad, otro gesto de amistad, dándole un trozo de pan. Porque Jesús está seguro de que Judas no va a cambiar de opinión. Nada le va a impedir que haga lo que quiere hacer. Entonces lo hace y le dice literalmente en el griego que lo hagas más rápido, que tengas prisa en traicionarme. El versículo 30 dice, tan pronto como Judas hubo tomado el pan, salió y era de noche. Yo diría que
Judas es la figura más inquietante de la historia de la pasión de Jesús. Más inquietante que Pilato o que los líderes religiosos de los judíos. ¿Por qué? Porque Judas vivió por 3 años con la luz del mundo. Pasó todos los días con la luz del mundo. Escuchó su enseñanza, vio sus milagros, pero aún así dejó que las tinieblas lo vencieran. Imagínense. Él dejó que ese deseo que tenía por el dinero se convirtiera en el amor al dinero y se apoderó de su corazón de tal forma que no hubo más lugar para Jesús. Y si Satanás hizo eso a uno de los 12, a uno de los que pasó 3 años con Jesús, ¿deberíamos sorprendernos si trata de hacer lo mismo a uno de nosotros? No. ¿Es posible que algo semejante pase a mí o a ti? Sí. Entonces, cada uno de nosotros debe hacer varias preguntas. ¿Estoy yo ciego a la oscuridad del pecado que me está acechando? ¿Estoy, en vez de huir de un pecado que me acecha, estoy abrazando ese pecado? ¿Estoy amando a algo más que a Jesús? ¿Amando al dinero como Judas? ¿Amando el poder, el sexo, la imagen, las posesiones, los pasatiempos, cualquier cosa? ¿O a mí mismo más que a Jesús? Sigue en el versículo 31. Cuando se hubo ido, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también glorificará al Hijo en sí mismo y lo glorificará de inmediato. Hijitos, estaré con ustedes solo un poco más. Me buscarán y así como les dije a los judíos, así les digo ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Judas buscaba, ¿qué? Su propia gloria. A través del dinero que pensaba que le daría la clase de vida que él merecía. Era egoísta y al hacer eso no solo traicionó a Jesús, sino también traicionó la confianza que los otros discípulos habían puesto en él. Nosotros también nos amamos mucho a nosotros mismos. A veces no lo queremos admitir, pero nos amamos mucho a nosotros mismos y hacemos cosas semejantes. Amamos a nosotros mismos, a otras cosas más que a Jesús. Y si el enfoque está en nosotros, en mí, entonces mi enfoque no está en Él y no está tampoco en mi prójimo. Nuestra preocupación por nuestros hermanos en la fe u otras personas a veces es escasa, conveniente para nosotros. No estamos dispuestos a servir humildemente a una persona si significa el sacrificio de parte de nosotros. No estamos dispuestos a hacer algo inconveniente para que nuestro hermano tenga lo que necesita. Eso no es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si miramos a la lista de los 12 discípulos, podríamos hacer la pregunta: ¿cuál de ellos habría amado más Jesús? ¿A Juan, a Pedro? O mejor dicho, ¿a cuál de ellos debería haber amado Jesús siquiera? ¿Por qué debería amar Jesús a mí, que soy tan egoísta? La respuesta es que no debería amarme a mí. No lo merezco. El infierno es el lugar donde no hay amor. Y al infierno pertenezco yo. Llamarse a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba, para Juan no era una manera de jactarse. O sea, cuando Juan dice esto, no está diciendo: Jesús me amaba a mí más porque yo era mejor que los demás. No. Estoy seguro que era una confesión de humildad.
Nos está diciendo, no merezco nada de ese amor que Jesús me dio, nada. Pero Juan había llegado a creer que no había forma de que Jesús no lo amara, porque así es Jesús, así es su amor. Y el amor de Jesús es tan asombroso que amó a Juan, hasta amó a Judas. Y hasta el último momento trató de sacarlo de esa oscuridad y volverlo a la luz. Y la verdad es que tú eres el discípulo a quien Jesús ama. Tú. Tú eres ese discípulo a quien Jesús ama. Finalmente Jesús dijo en el versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Como vimos en la primera lectura, en el Antiguo Testamento también el Señor dijo a su pueblo que hicieran ¿qué? ¿Se acuerdan? Levítico. Que se amaran unos a otros como a sí mismos, ¿verdad? Entonces, pero Jesús dice que es un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido es nuevo? Este mandamiento es nuevo y fresco para nosotros, porque nosotros hemos visto el alcance completo del amor de Dios por nosotros, por toda la humanidad. O sea, hemos visto el panorama de su amor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo Jesús se sacrificó en la cruz por nuestros pecados. Y eso nos ha cambiado, ¿verdad? Porque tenemos el Espíritu Santo, somos nuevas personas. Somos personas que ahora tenemos dentro de nosotros el deseo de hacer eso mismo, de amarnos unos a otros como Cristo amó a nosotros. Aunque a veces no lo hacemos, porque todavía mora el pecado en nosotros, pero tenemos el deseo. Entonces, este no es un mandamiento que Jesús nos dé para instruirnos cómo ganarnos el amor de Dios. Es un mandamiento dado a personas que ya conocemos el amor de Dios, que ya confiamos en su amor y que por la fe queremos ponerlo en práctica. Los billetes que usamos tienen marcas para identificar el billete como genuino. ¿Cuál es la marca distintiva de un cristiano? Que indica que una persona es un cristiano genuino. ¿Qué dice Jesús? El amor. Hay quienes piensan que la marca distintiva de un cristiano es que habla en lenguas y hace milagros y Dios le habla y da revelaciones personales. Eso significa que es un verdadero cristiano. Pero todas esas señales han sido y pueden ser falsificados por Satanás. Lo ha hecho muchas veces. La marca distintiva de un cristiano no puede ser falsificado por Satanás. Es el amor. El amor como el amor de Cristo. El amor que sale solamente de un corazón que ha sido tocado, cambiado por el amor de Jesús. El amor que ama como Él ama. Voy a repetir la verdad. Tú eres el discípulo a quien Jesús ama. Y también lo es tu hermano. Eso que Jesús te está diciendo. Y ahora te dice, ámalo como Jesús te ama a ti. Quizás la mejor descripción de esta clase de amor que proviene de Dios y el cual Él quiere que pongamos en práctica se ve en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Va a ser muy conocido este pasaje para la mayoría. Bueno, para los casados, ¿quién tuvo este pasaje como su pasaje de boda? Okay, algunas personas, pero no es solamente para los casados. Pero creo que si estamos casados, deberíamos considerar, o sea, qué clase de amor estoy mostrando a mi esposo, a mi esposa, a mi cónyuge. Pero esto es para todos nosotros, ¿verdad? Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es
jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para que podamos poner en práctica esta clase de amor, creo que la primera cosa que debemos hacer es recordar que nuestros hermanos en la fe son amados por Jesús de igual manera que Él nos ama a nosotros. Él los ama a ellos tanto que nos ama a nosotros y que cada día Él hace todo lo posible por mostrarles amor. Ese amor que se describe en 1 Corintios 13 es el modelo para nosotros, para que nosotros les mostremos el mismo amor. ¿Qué significa eso? Creo que primeramente significa amarlos con un amor real, no un amor fingido o hipócrita. Que dejemos atrás las máscaras, la hipocresía y los amemos con el amor genuino que Jesús nos muestra a nosotros. Significa tener una actitud humilde sobre nosotros mismos. Es decir, bueno, yo también tengo mis defectos, mis errores, mis pecados que pueden frustrar, irritar, molestar o hasta enojar a mis hermanos en la fe. Y yo no soy mejor que ninguno de ellos. Significa tener paciencia con nuestros hermanos. Ser pacientes con sus defectos, con sus errores, con sus pecados y hasta estar dispuesto a pasarlos por alto para preservar la unidad, para decir, no quiero que nada nos separe. Significa buscar siempre su bienestar, aunque me cueste algo, aunque tenga que sacrificar algo. Es decir, si no recibo nada a cambio, no lo voy a ayudar, no. Es buscar siempre su bienestar. Significa honrar a mis hermanos en la fe. Tratar a cada creyente, cada hermano en la fe como un invitado distinguido. Jesús lo hizo ¿para quién? Para Judas. No puedo hacerlo yo para mis hermanos en la fe. Honrarlos. Esta es una persona para ser honrada, respetada. Entonces, si tengo un problema con él o con ella, voy directamente a hablar con él, con ella, sin chismear, sin dañar su reputación con otras personas, honrarla. Significa no llevar una lista de los males que la persona ha cometido contra mí. Porque ¿qué hace eso? Solamente aumenta la amargura en mi corazón, el resentimiento y el rencor. Y eso no me va a acercar a nadie, me va a alejar. Significa perdonarlos de corazón, aún antes de que se lo pidan, porque eso es lo que hace Jesús. Aún antes de que yo me arrepienta de un pecado, Él me lo ha perdonado. Y eso significa entonces soltar a mi hermano de esa culpa, de haber pecado contra mí, y soltarme a mí, liberarme a mí del rencor y la amargura que pueden tomar preso mi corazón y matar mi fe eventualmente. Y cuando mi hermano se arrepienta, significa hacer lo que Jesús me llama a hacer. Eso es proclamar el Evangelio. Y yo puedo. O sea, tú puedes. Aunque no eres pastor, puedes hacerlo. Puedes decir, tus pecados son perdonados porque Cristo murió por ti, igual que como murió por mí. Tus pecados no te van a separar de Dios y no te van a separar de mí. No, ya no. Alrededor del año 400, el famoso teólogo Jerónimo relató una historia que había sido transmitido a él sobre ¿quién es? El apóstol Juan. ¿Okay? Él dijo esto: el bienaventurado Juan, el evangelista, vivió en Éfeso hasta una edad muy avanzada, el único de los 12 que no murió como mártir. ¿Okay? Sus discípulos apenas podían llevarlo a la iglesia y estaba demasiado débil para pronunciar muchas palabras. Durante las reuniones individuales no solía decir nada más que, hijitos, ámense unos a otros.
Los discípulos y hermanos presentes, molestos porque siempre escuchaban las mismas palabras, finalmente dijeron: Maestro, ¿por qué siempre dices esto? Él respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si solo éste se guarda, es suficiente. Hermano, tú eres el discípulo a quien Jesús ama, y también lo es tu hermano. Ámalo como Jesús te ama a ti. Su amor nos salvó de estar separados de Dios por toda la eternidad. Ahora por la fe estamos unidos a Él por toda la eternidad. Y cuando nosotros ponemos en práctica este amor en nuestra congregación, no solo evita que nos separemos, también nos une en un lazo perfecto para que juntos podamos llevar este amor a nuestra comunidad y al mundo. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén.